Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales con gente especial. Y en este caso tenemos a Albert Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿En qué está Albert Rivera ahora? Pues Te vemos muy activo, ¿eh? sí, pero activo, pero fuera de la batalla política, ¿no? Hace ya 6 años van a cumplir prácticamente que dejé la política y, bueno, yo venía del sector privado, en realidad. Yo era abogado, estaba en la banca, en una escuela de negocios, con lo cual mi procedencia en realidad era el sector privado. Y he vuelto ahí donde me apetecía también. Después de 13 años en política y desde muy joven también abandonas un poco esa trayectoria y esas cosas que te apetecen, ¿no? Pues montar tu propia empresa, estar en otros foros, hacer conferencias, estar en el mundo universitario. Y he vuelto a eso. Estoy un poquito en varios sombreros, una consultora propia con José Luis Villegas, RV+. Luego estoy presidente del Club Rajim, que es un club empresarial aquí cerquita en Madrid, en Goya con Velázquez. Es un club de negocios que hacemos pues networking y actividades para los empresarios. Y luego en el mundo académico y conferencias básicamente ahora con UTAMED, en la Universidad de Unicaja, en Málaga, y haciendo formaciones de comunicación, liderazgo, gestión de equipos, todo eso. ¿Que tú qué edad tenías cuando entraste en política? Pues yo entré en política, yo me presenté a las elecciones de Cataluña, las primeras, con 26 añitos. Y con el cartel este que salía... El cartel ese tan original, vamos a decirlo, exacto, literalmente en pelota. Con Arcadi, ¿no? Los inicios de Ciudadanos. Sí, Ciudadanos. Es curioso que en aquel momento, cuando nació la plataforma Ciudadanos de Cataluña, que era el origen un poco del partido, la gente le llamaba el partido de Boadella, ¿no? ¿Te acuerdas? Es verdad, de Boadella, a sí. quien le quiero mucho y admiro, que además ahora está de profe con nosotros también en estas formaciones de comunicación. Pues Albert Boadella era un poco la referencia, estaba Arcadi Espada, Francesc de Carreras, exacto, ¿verdad? Estaba Félix Azúa, Félix Ovejero, en fin, una serie de intelectuales del ámbito académico, periodístico, artístico. Y es lo que me llamó la atención en realidad, porque yo no pensaba estar activamente en un partido político, ni mucho menos en un cargo, ni ser candidato, pero que una serie de personas a las que admiraba o respetaba, con una procedencia, ¿no?, alejada de la política, hicieran un manifiesto y reivindicaran un partido constitucionalista nuevo en Barcelona primero y luego en toda España, pues me pareció un reclamo distinto, ¿no?, libre, ¿no? Y luego ya ahí poco a poco fue a nacionales después del éxito de las elecciones en Cataluña. Eso es. Tuvimos 2006 fueron las primeras catalanas. Yo estuve 8 años en el Parlamento de Cataluña hasta el 14, 15. Y luego las primeras nacionales, así, donde Ciudadanos ya tuvo... Bueno, entramos de golpe con 40 escaños, cuando entró Podemos y Ciudadanos. Yo os voté en esas. Eso fue en el... Luego no, pero en esas sí. Me alegro saberlo. En esas sí que os voté. Pero bueno, eso se lo dirás a todas, ¿eh? Es que me lo dice mucha gente ahora por la calle y dice, yo te voté, digo, joder... No te salen los números, si ¿no? Si me hubierais votado todos, tendría mayoría absoluta. No, yo eso sí que me acuerdo de nacionales, porque es verdad que la situación en Cataluña, que luego te preguntaré sobre Cataluña, sí. Me parece muy interesante hablar sobre eso, pero es verdad que yo lo reconozco y lo he dicho muchas veces, sí. Y ahora que estás aquí lo aprovecho, lo que hicisteis, la labor que hizo Ciudadanos en Cataluña en un momento como el que estaba atravesando Cataluña, pues fue muy importante. Sí, yo he visto desde fuera, y claro, lo protagonizamos, ¿no? Lo protagonicé con un grupo de locos cuerdos que nos atrevimos a plantar cara, no daban un duro por nosotros, todo el mundo nos decía que no nos presentáramos, que no había espacio, que como íbamos a montar un partido nuevo. Claro, han salido más partidos después, pero en ese momento no estaba UPD, no estaba Vox, no era el primer abrelatas después de la Constitución prácticamente, ¿no? Y la realidad es que fue muy bonito, muy duro, porque he vivido momentos muy duros también, pero muy bonito porque te sientes, cuando te falta voz y no te sientes representado y literalmente la orquestas esa voz y la organizas y tú eres parte o la portavocía de esa gente, es muy satisfactorio, ¿no? De poder defender tus ideas, de salir del armario, ¿no? En Cataluña prácticamente hubo un proceso en el que muchos catalanes que queríamos seguir siendo españoles, que defendíamos la libertad, que defendíamos la Constitución, pues nos veíamos un poco contra la pared, ¿no? La sensación de que todo tenía que ser nacionalista, independentista, que España siempre era el malo, que el nacionalismo siempre tenía sus trucos, ¿no? Y sus juegos desde la educación a los medios de comunicación. Y a mí ese proceso de pasar de ser unos locos que montaban una plataforma a ganar las elecciones catalanas en 10 años, bueno, pues es un caso, ¿no? De hecho, se ha estudiado ese caso en algunas universidades como el ejemplo de un proyecto social que se convierte en un proyecto ganador en unas elecciones, ¿no? Y luego, la política nacional, ¿cómo viviste cuando llegaste, embarcaste aquí en Madrid? Y claro, entiendo que la política local en Cataluña no es cosa menor, pero claro, cuando llegas a Madrid, esto es lo que se dice muchas veces. Selva. Sí, es un poco como... Todo nacional, sí. Sí. ¿Cómo fue esa transición? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Cataluña y el País Vasco, sobre todo en la parte constitucionalista,
nos ha forjado, ¿no? Tú fíjate, pues desde las plataformas de Basta Ya, a Rosa Díez, a muchos líderes, bueno, el propio Abascal, es decir, muchos líderes nacionales nos hemos forjado en la resistencia casi o en la beligerancia del nacionalismo frente a España, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es una muy buena escuela, ¿no? Porque, claro, yo estaba en el Parlamento de Cataluña, pero estaba solo ante el peligro prácticamente. Incluso los partidos nacionales se confundían con el paisaje un poco, ¿no? PSC, el PP tuvo también épocas que era difícil distinguir, entonces eso te forja mucho, eso te da muchas tablas y mucha resistencia. Llegas al ruedo nacional, es verdad que el ruedo nacional, digo yo, aquí vas sin red. Aquí juegas sin red, si te caes estás muerto y si no te empujan. Pero claro, imagínate, pongo ejemplos de los que han gobernado. Pues no es lo mismo gobernar en Galicia o en Andalucía o en Castilla-La Mancha con todos los medios de comunicación a tu servicio, con el boletín oficial de la comunidad autónoma y con subvenciones y con historias. Esa gente, que me refiero a los líderes sobre todo regionales que han saltado a nacionales, pues algunos han tenido malas experiencias, ¿no? Entonces yo tenía la ventaja que venía de ser adversario de toda esa oficialidad. Con lo cual, de alguna manera, te forjas en esa sin red ya, ¿no? Entonces, yo te diría que el aterrizaje fue paulatino, pero en realidad fue a demanda. Ciudadanos nació básicamente a demanda de la población, porque yo iba por los sitios, siendo un diputado catalán, o por las teles o las radios que me pedían participar, y la gente, cuando acababa la tertulia o cuando acababa un evento, es ¿por qué nos presentáis a nivel nacional? Queremos votaros. ¿Por qué no abrís aquí en este territorio, en el otro? Entonces, fue un proceso prácticamente de ir testando y viendo que la gente necesitaba más allá de Cataluña, un proyecto liberal, constitucionalista y que defendiera una regeneración política en un momento, bueno, ahora estamos otra vez con la corrupción, pero en aquel momento hay que recordar que tanto PP como PSOE, los ERE, Bárcenas, Gürtels, es decir, eso era el escenario donde lanzamos al ruedo nacional, ¿no? Sí, de hecho, él coincidió también con el auge de Podemos, con el fin del bipartidismo. Sí, yo creo que fue, fíjate, ¿no? Desde la distancia obviamente ideológica y muy distintos los movimientos, pero sí que hubo ahí un momento en el que pasamos de 2 partidos a un parlamento con cuatro partidos, luego vino Vox, pero con esos 4 partidos el PP y PSOE no llegaban a sumar el 60% de votos. Es decir, que el otro 40% era PP, Ciudadanos y Podemos, ¿no? Entonces hubo un momento en el que eso se movieron las placas tectónicas del bipartidismo y Podemos, desde otro lugar, hay que reconocerle también su mérito. Oye, encabezar un proyecto aprovechando el 15M y canalizar 14 o 15 partidos en una coalición en todo lo que era la izquierda, digamos, del PSOE, pues no era fácil, ¿no? Y con un liderazgo muy marcado de Pablo Iglesias y nosotros pues más en la parte centro-derecha, sociológico, ¿no? En donde ahí pues ese espacio liberal hacía mucho que no se ponía en un recipiente, ¿no? Sino que estaba poco diluido, pues buena parte del centro-derecha y algún espacio, digamos, huérfano. Entonces, esos 2 proyectos políticos muy distintos, pues ellos sacaron 60 y tantos escaños de esa coalición y nosotros 40, ¿no? En la primera. Entonces, eso fue un cambio no diré de régimen, pero sí de etapa, ¿no? Y luego hubo repetición electoral. Bueno, eso fue una dinámica, yo diría, perversa, desde luego a los más perjudicados. De hecho, parte de mi salida luego tuvo que ver también con la repetición electoral. Claro, cuando hay un sistema en el que en que no te obliga a formar gobierno y no son presidenciales, pues cuando el bipartidismo bloqueaba porque pensaba que repartiendo las cartas otra vez le iba a salir mejor. Y efectivamente, en algunos casos era así. A nosotros que estábamos justo sociológicamente en medio de la partida, pues nos perjudicaba mucho, porque una segunda vuelta, si la vas a ganar, vas al voto útil, pero si no te mata el voto útil, con lo cual nosotros sufríamos mucho las segundas vueltas. La primera vez pasamos de 40 a 32 escaños, aguantamos muy bien, no llegaba a un punto de voto, o sea que se aguantaba muy bien, pero la segunda vez 1 millón de votos a la abstención, 1.600.000 votos a la derecha o se volvieron, a la izquierda prácticamente ninguno, entonces esa fue en parte de nuestro tortazo electoral, y mi salida tuvo que ver con la dinámica de repeticiones electorales también, ¿no? Pero en aquel entonces estaba Rajoy y estaba Sánchez. Tú llegabas a acuerdos con Rajoy, pero también con Sánchez. Bueno, con Rajoy yo creo que son 2 tipos. Una cosa son acuerdos concretos, ¿no? Es decir, oye, pacto de investidura, presupuestos, aplicación del 155, que me tocó también pues apoyar a Rajoy y negociarlo con él.
La realidad es que las relaciones con Rajoy y Sánchez fueron casi antagónicas, ¿no? Porque con Rajoy fue de menos a más, es decir, yo fui muy duro con Rajoy, fuimos muy duros porque había que serlo, o sea, la corrupción se estaba comiendo al PP por los pies y tenía varios frentes abiertos judiciales y afectaban a la credibilidad del país, ya no solo el PP, y ahí el PP pasó de 180 y pico escaños a 120, ¿o no? Algo así, 120 y pocos, ¿no? Y ahí Ciudadanos entró y nosotros dijimos que no íbamos a apoyar a Rajoy, fuimos a segundas elecciones. Es verdad que en segundas elecciones repetieron las terceras, ya era letal para el país y para nosotros, con lo cual nos sentamos en la mesa a negociar un pacto anticorrupción, un pacto de investidura, o sea, un poco el perímetro y los cortafuegos, ¿no? Pero no entramos en el gobierno. A mí Rajoy, de hecho, la única persona que me ha ofrecido, para ser justos, que no lo ha hecho nunca Sánchez, pero sí Rajoy, ser vicepresidente y entrar en el gobierno fue Rajoy. Y le dije que no, yo tenía 34, 35 años, que muchos pues matarían, ¿no? Por la tarjetita de visita de vicepresidente. Pero yo creía que no era el momento. De hecho, luego se demostró porque olía a pólvora el tren, ¿no? Pasaba el tren, pero el tren olía a pólvora porque llevaba muchos casos de corrupción debajo. Y yo no me veía de portavoz de un gobierno siendo desleal con el presidente, pero a la vez siendo desleal con mis valores, porque yo no iba a dejar de denunciar la corrupción. Entonces yo veo ahora a algunos que están en el gobierno que denuncian la corrupción y se quedan en el gobierno. Entonces yo, si veo un gobierno corrupto, tengo que saltar de gobierno y provocar elecciones, ¿no? Entonces yo solo hablé con Rajoy en su día y llegué a la conclusión de que mejor quedarme fuera, tener un pacto de investidura, pacto de presupuestos, ley a ley. Cataluña, pues fuimos, yo creo que leales con el gobierno sin duda, Europa, pero no nos implicamos en un gobierno del que creíamos que tenía demasiada corrupción debajo, ¿no? ¿Y con Sánchez cómo era tu trato? Porque con Sánchez sí que también hubo esa investidura, con Pedro Sánchez fallida, sí, pero apoyada por vosotros. A ver, eso en realidad, por hablar claro, y ya ha pasado suficientemente tiempo y tampoco hay que ser un lince. Bueno, a veces hay que explicar las cosas muy explícitas para que la gente las vea, ¿no? Pero es evidente que cuando Rajoy dice que no al rey, que eso fue histórico porque nunca había sucedido que un candidato propuesto por la corona no fuera a la investidura, hubo un shock, ¿no? Es decir, nadie tenía previsto, ni siquiera la corona, que propusieras al candidato que haga unas elecciones y dijera, no, yo no voy a la investidura. Entonces, ¿qué pasó? Que saltó la lista y el segundo era Sánchez. Entonces, Sánchez dijo que sí. Claro, Sánchez dijo que sí. Es verdad que no era el Sánchez de hoy, no había hecho la moción de censura, no tenía el pacto con los independentistas. Hablamos de 2015, era un Sánchez que recién llegado al PSOE. Sí, recién robada las primarias del 14. Sí, eso no lo sabíamos, pero no sabíamos cómo las había ganado. Pero bueno, pero ¿qué quiere decir? Que hay que recordar los momentos, ¿no? El Sánchez de 2015... bueno, hemos visto en la hemeroteca que no a referéndum, no a la amnistía, no a todo, o sea, todo lo que está haciendo ahora, pues... Hay que recordar que en esas primarias, lo digo porque ahora que está tanto el nombre de Eduardo Madina, Eduardo Madina era el radical, Sánchez el moderado, es así como se presentaba la cosa, ¿eh? Sí, hay una jugada extraña, ¿no? Porque Susana Díaz apoyó, no quiso jugar, pero llegó a un pacto por un lado con Madina, luego Sánchez le traicionó, bueno, en fin, estas cosas que pasan en los partidos pero estamos viendo, volviendo a esa idea, es que el Sánchez de 2015... Pues si tú ves el documento que aprobamos de acuerdo supuestamente por la investidura, que no tenía mayoría, pero que había que desatascar el crono constitucional, la gente, para que se haga la idea, la Constitución prevé un mecanismo en que desde la investidura hasta la segunda investidura hay un proceso de 2 meses para convocar elecciones. Si no íbamos a la investidura, no se activaba el crono y se producía un bloqueo que nunca se había visto en España. Entonces ahí pues, el rey hizo su papel, que era de moderador y árbitro de la Constitución, como dice la Constitución. El candidato que era Sánchez se presentó, que era el PSOE. Oye, en ese momento el PSOE no era lo que es hoy. Es un partido de izquierdas, pero no un partido que había roto todos los consensos constitucionales. Y nosotros creíamos que teníamos que desactivar ese momento de incertidumbre y que ese documento, que era reconocido por el propio PSOE, era más naranja que rojo, para entendernos. De hecho, ese documento lo asumimos luego con Rajoy prácticamente a pies juntillas, con lo cual era un documento bastante moderado, bastante razonable. Pues entonces yo creo que había que hacerlo. Pero claro, de ese Sánchez al de la moción de censura, al de la amnistía, al de los indultos, al del pacto con Podemos del abrazo famoso con Iglesias, es una mutación prácticamente del PSOE, ¿no? Entonces yo te diría que eso que hicimos en 15, sin mirar los documentos y lo que pasó entonces, pues bueno, no sé si lo volvería a hacer o no, visto la trayectoria de Sánchez, pero lo que no puedo dejar de contar, que luego pasa en el 19, es que Sánchez, después de la moción de censura, es otro PSOE. Es decir, es un partido básicamente personalizado en él, con un objetivo que es llegar al poder y mantenerse el poder. Pero ni siquiera ya el partido tiene alarmas internas, ni siquiera hay debates. El famoso Comité Federal del PSOE, que era capaz de plantarle cara hasta Felipe González en su día, o a echar a Sánchez literalmente, ese comité, ¿cuánto hace que no se reúne o no tiene un control sobre Sánchez o sobre el gobierno? Es decir, se han desactivado no solo las alarmas del Estado, consiguió desactivar las alarmas de su propio partido, ¿no? Y eso creo que ha hecho una mutación
que un partido que por lo menos, más allá de su ideología, pero por lo menos jugaba un rol constitucional, pues ha pasado a ser un partido fagocitado y confundido con el personaje, ¿no? Uh-huh. Luego está ese famoso discurso que se sigue viralizando a día de hoy, la banda de Sánchez. Cuando saliste y dijiste... Casi me matan, cuando dije eso. Sí, era como, bueno... Míos también, Sí, te has pasado, propios, ¿no? Propios y ajenos. Sí, bueno, pero ahora es que cuando escuchas ese discurso, parece mentira que fue hace tantos años. 6 años justo, hace claro, julio del 19, sí. Pues mira. Ahora, 6 años. A ver, ¿sabes qué pasa? Que de todo se aprende en la vida. Yo lo he reflexionado mucho y además es que ahora en las redes se viraliza y me lo envía todo el mundo otra vez y tal, y cada cierto tiempo cuando pasa algo se reactiva. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un gran aprendizaje de eso. Es que en la vida uno no tiene que tener razón, te la tienen que dar los demás. O sea, porque tener razón no sirve de nada. O sea, tú puedes decir, oye, pues ha pasado lo que iba a pasar, lo que dijiste que iba a pasar, y más, ya, pero en aquel momento ni la sociedad española, ni el IBEX, ni los medios de comunicación que querían apoyar a Sánchez, ni el PP que estaba en la oposición pensando, ostras, estos de Ciudadanos nos están comiendo la tostada. Es decir, no había ningún agente interesado en que aquello que yo estaba contando fuera escuchado. Por tanto, tú puedes clamar y contar cosas o verdades como puños o lo que tú quieras, pero es más importante lo que quiere escuchar la gente que lo que tú estás contando. Entonces, en la comunicación es más importante el receptor que el emisor. Y aquí, pues el receptor es la sociedad española, los medios de comunicación, el IBEX, la oposición, y en realidad todo el mundo quería, oye, entrégate a Sánchez tú para que el PP no se tenga que manchar, le entregas tú tus escaños si eres el tonto útil de la legislatura, y este señor luego que haga lo que quiera porque ya nos dará concesiones, ya nos dará prebendas o lo que sea. Claro, yo no estaba dispuesto a jugar ese rol. De hecho, estoy aquí sentado y no estoy en un escaño probablemente o en vida política, pues porque no estaba dispuesto a ser el tonto útil de esa situación y no estaba dispuesto a comulgar con ruedas de molino. Y yo veía, obviamente, los peligros que venían, los pactos que ya se estaban produciendo con Esquerra. Hay que recordar que nos quitaron el gobierno para que gobernara Chivite, Santos Cerdán. Se movilizó, fíjate dónde está ahora, se movilizó en Navarra para que UPN, Ciudadanos y PP no gobernáramos. Con lo cual, yo solo lo denuncio en ese discurso. Digo, oye, nos han quitado el gobierno de Navarra. Es decir, todo eso es muy actual, ¿no? Ahora. Pero claro, son 6 años después, yo estoy fuera y la realidad es esa. Entonces, el aprendizaje, no hay que tener razón, te la tienen que dar. Y no siempre la gente está dispuesta a escuchar en cada momento lo que tú estás viendo o lo que está sucediendo, porque estaba describiendo cosas reales, no estaba haciendo una bola de cristal. Hay gente que me dice estos días, no, fue un visionario. Digo, hombre, una parte sí que estaba contando un poco la estrategia de Sánchez, de lo que iba a hacer. Digo, pero otra era la descripción con pelos y señales de lo que estaba ocurriendo con la hemeroteca. Pero no había voluntad, la gente no quería escuchar malas noticias. La gente quería que hubiera un gobierno y, oye, pelillos a la mar. Pero la realidad es que yo venía desde Cataluña y toda esa trayectoria justo haciendo lo contrario de lo que iba a hacer este gobierno. Entonces yo me veía ahí como atrapado en la contradicción, atrapado en una traición a mí mismo, ¿no? A mis valores. Entonces yo prefiero estar en mi casa y mirarme al espejo y volver al sector privado que estar atrapado o pasar a la historia como una persona útil para justo lo contrario de lo que he venido a defender, ¿no? Sí, porque cuando el discurso de la banda de Sánchez estaba mucho en línea, digamos, de lo que estaba haciendo con, podemos decir, España, la unidad nacional. No estaba tirado de la perspectiva que ahora conocemos todos los casos de corrupción. Sí. O sea, estaba tirado más en esa línea. Claro, o sea, es decir, no era un problema, yo no, para ser justos, obviamente el PSOE, yo le digo en ese discurso o en esa misma sesión, no sé, ese discurso es una de esas sesiones de investidura, le digo lo de los ERE, que le dije, creo que le digo a Sánchez, si usted dice que la moción de censura es por la corrupción contra Rajoy, usted va a dimitir si se demuestra... Que son condenados, sí. Obviamente los condenan por los ERE y no dimitió nadie el PSOE. Y de hecho ahora no está dimitiendo tampoco. Entonces, pero para ser justos, el debate era un debate de valores, no era un debate solo de corrupción, era un debate de unidad nacional, de respeto a la Constitución, de respeto a las libertades, de no traicionar la tradición democrática de este país, entregándose a Bildu, entregándose a Puigdemont, entregándose a todos los independentistas y a todos los, digamos, enemigos de España. Ese es el motivo real, porque, repito, lo has preguntado tú al principio de esta conversación, es que Ciudadanos nace por lo que nace. Yo políticamente no existiría si no fuera por defender la unidad y la igualdad entre españoles. Entonces, ¿cómo voy a vender todo ese patrimonio moral de lo que hemos construido desde Ciudadanos para entregárselo a un señor del que no me fío y que además sé que lo que está haciendo es justo lo contrario de lo que yo quiero que pase en España? Entonces, uno a veces en la vida pues tiene que... Pues eso, es muy duro, yo lo reconozco, a mí me apasiona la política con mayúsculas y estaba muy implicado. Hay gente que me dice, bueno, has pasado mejor vida, más tranquilo y tal. Digo,
yo no me fui para estar más tranquilo. Es decir, yo me fui porque creía que el proyecto de España en el que yo creía no era posible. Y creía que la democracia española estaba tomando una deriva en la que yo no iba a ser partícipe, pero no me fui porque quisiera estar tranquilo. Es decir, me fui porque no era posible y porque hay que saber en la vida a veces dimitir, que no pasa nada, y asumir responsabilidades y volverte a tu trabajo, ¿no? Queridos amigos, ya saben que este proyecto B1 Media es un proyecto independiente y libre, y lo es gracias, en gran medida, a ustedes, a todos aquellos que colaboran con nuestro club de socios que permiten que tengamos esa independencia y esa libertad a la hora de expresarnos. No siempre estaremos de acuerdo, pero desde luego no tengan la más mínima duda que lo que aquí se dice en libertad y siempre intentando buscar la verdad. Así que les animo a que engrosen las filas de ese club de socios dentro cada uno de sus posibilidades. Ya saben que hay varios niveles, bronce, plata, oro, platino o diamante, y que colaboren con este proyecto y formen parte de la familia de B1 Media. Así que ya saben, háganse socios y su ayuda es muy importante. Muchísimas gracias. Ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿te arrepientes de algo? ¿O algún momento que dijiste, o que hayas pensado, supongo que le habrás dado muchas vueltas, decir, joder, esto no lo tendría que haber hecho, o quizá, no sé, este pacto no lo tendría que haber firmado? ¿De qué es lo que más te arrepientes? O errores que puedes decir, pues no pasa nada, me equivoqué, ya está. Hay algo que está en la trastienda, pero como esto es un programa de gente formada e informada, aquí me atrevo a contarlo, ¿no? Obviamente tú puedes decir, no, lo de la banda lo dijiste muy duro, o lo dijiste muy flojo, o no se te escuchó suficiente. Bueno, sí, pero bueno, cuando tú en una tribuna de un congreso con toda la prensa nacional describes lo que está pasando, pues no se me ocurre otro lugar donde contarlo. Es decir, si quieres, me tiro de un edificio con una pancarta, pero era evidente que había que contarlo en sede nacional, ¿no? Entonces eso lo he pensado muchas veces, digo, no lo hubiera hecho distinto, y de hecho me dio muchas leches por ello. Sí que es verdad que hay una parte de trastienda en todo esto, que son los poderosos, ¿no? Digamos, que son aquellos que siempre ganan, ¿no? Que gobierne quien gobierne, siempre pues hay concesiones en juego, hay construcción en juego, hay, en fin, todo lo que estamos viendo que está saliendo también. El BOE, vamos, claro, entonces, el BOE final, dice para ti. Yo llego a la conclusión que gente libre es gente incómoda y no depende tanto de tu ideología. Yo, fíjate, soy poco sospechoso, soy capitalista, liberal, vengo del sector financiero y una escuela de negocios. Yo no era una amenaza para ningún empresario, porque ideológicamente yo quería bajar los impuestos, quería ayudar a las empresas. A priori. ¿Qué pasa? Cuando ya llegas muy arriba, algunos te testan, ¿no? Entonces llega un momento en que tú ya no respondes sí, guana, o no dices sí, no te preocupes. Empiezas a decir, pues ya veremos, o eso habrá que ver con lo que dice la ley, o eso, pues, si gobierno, pues nos sentaremos a ver ese asunto de cómo lo regulamos. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que mi respuesta era equivocada. Yo creo que la respuesta correcta era decirles sí, no te preocupes, y luego fastidiarles si hace falta con una justicia poética, ¿no? Que es decir, me has pedido o que me corrompa, o que haga esto a favor tuyo, o que haga la vista. Y yo creo, esto decía Lincoln, lo dijo, ¿no? Cuando la enmienda a la Constitución dice que a veces hay que hacer cosas cosas malas o acciones malas por una buena causa. No es que el fin justifica los medios, pero si un señor o unas personas lo único que les interesa es su cuenta de resultados, o tener una concesión, o tener una televisión, y tú les engañas a ellos para servir a los españoles, yo creo que eso es bueno. Es como las matemáticas, ¿no? Negativo, negativo, positivo. Entonces, yo tenía que haber aprendido de eso. Yo tenía que haber sido más cínico, guardar un poco las cartas, no ir tan pardillo, tan enseñando las cartas. No, es que yo creo en la libertad, no, yo creo en la competencia, yo creo, pero si volviera marcha atrás, a uno de esos personajes que te detestaba, le hubiera dicho, no te preocupes, porque primero tienes que llegar. Porque si no te dejan llegar, o te lo ponen difícil, o te convierten en el chivo expiatorio, te dan... Sí, bueno, los medios de comunicación, el papel que juegan es fundamental. Y claro, eso es evidente. Claro, efectivamente. Estamos viendo ahora un poco también con, digamos, el sanchismo, para entendernos. Claro. O sea, de repente hay que ir a por él. Claro. ¿Y por qué este cambio tan radical? Pues bueno, muchas veces detrás... Porque esto es cierto. O sea, esas grandes empresas, para entendernos... Los cambios que estamos viendo de editoriales en 24 horas de grupos que todos conocemos son surrealistas, entre surrealistas y vergonzosos. Pero bueno, bendito sea que se den cuenta ahora. Pero bueno, obviamente no es porque se hayan dado cuenta ahora, sino porque ahora pueden ver un cambio de ciclo, pueden estar interesados en que venga otro y decir que yo ya me acuerdo de lo que apoyé. Pero la realidad es que eso es un tema, que además tú lo has tratado con mucha valentía en este programa. El tema, vivimos una democracia que se basa en que la democracia
el concepto es democracia, el demos es el concepto del el gobierno del pueblo. Y eso parte de una base en que el pueblo está informado, en que el pueblo está formado, en que el pueblo decide objetivamente y libremente. Claro, eso es maravilloso, la idea, ¿no? Es decir, y ese menos malo de los sistemas, porque las dictaduras no es una opción. Pero ese sistema democrático, que es el mejor de los que conocemos, también tiene sus grietas. ¿Por qué? Porque a veces el pueblo está mal informado, o está desinformado, o está intoxicado. A veces el pueblo no está suficientemente informado o no para ciertas decisiones. Y la realidad es que, obviamente, siempre lo que diga el pueblo está bien. Bueno, claro, lo que diga el pueblo está bien, pero también el pueblo se puede equivocar, también el pueblo puede tener una información sesgada. Y en una democracia de opinión, aquí está, digamos, las instituciones, aquí está el pueblo que vota, pero aquí en medio está justamente la distorsión. Aquí en medio está la democracia de opinión, es la opinión. Y la opinión pública y publicada, que se distingue a veces, es clave. Entonces, si tú tienes medios de comunicación que dependen más de una concesión y un gobierno que de contar la verdad, si tú tienes medios de comunicación que dependen más de una subvención antes que de sus cuentas o su facturación, pues tenemos un problema, porque estamos distorsionando lo que le llega al que decide. Y por tanto, habría que hacer una reflexión de qué papel juegan los medios de comunicación, porque si bien tienen una protección constitucional de la libertad de prensa, el derecho a la información, también habría que exigirles unas ciertas cuestiones, ¿no? ¿De qué estoy contento? Pues estoy contento de espacios como este y de una esfera, algunos ya han hecho esfera, pero una esfera en realidad de gente libre que ha decidido montar un estudio, montar un canal, montar una plataforma, lo que sea, y habéis decidido opinar y contarle a la gente otra visión, no desde la concesión administrativa, no desde la subvención pública, sino desde la libertad. Y eso yo lo celebro. O sea, tengo cierta esperanza, reconozco, en estos espacios que se están generando. La gente joven consume más este tipo de programas y de contenidos, y eso se está viendo también un cierto giro. La gente es quizá menos dependiente del Estado o quiere ser menos dependiente. En las últimas encuestas hemos visto, ¿no?, que ya no hay esa devoción por el Estado entre los jóvenes, ni esa devoción por pagar impuestos. Entonces hay ciertas chispas positivas, vamos a decirlo, de espacios libres, y por eso pues me dicen algunos, no vas a ninguna tele, no vas a ninguna radio, no aceptas entrevistas en medios. Digo, porque lo que buscan esas entrevistas probablemente es un titular mío sobre la actualidad, o algo que haga clickbait, o algo que sea muy polémico, sino cortar una frase. Entonces yo prefiero un espacio donde la gente lo vea de otra manera, lo vea de otra perspectiva y pueda reflexionar y hablar tranquilamente, ¿no? Entonces no es una casualidad, es que apuesto por ese tipo de espacios porque me parece que hay que ayudar y potenciar, ¿no? Nos ve gente joven y no tan joven, ¿eh? Decirte. Sí, no, pero me refiero que si ves la media de edad, realmente... Pero que también mucha gente se ha quedado con... Que esto solo consume gente joven. No. Afortunadamente no es cierto. No, pero la pirámide es un poco al revés, ¿no? Quizá decir, el consumo de la televisión por joven abierto está creo que la media está por encima de los 50 años, la media. Creo que está más cerca de los 60. Aquí pues igual está, no lo sé, no tengo ni idea, pero probablemente la pirámide está más equilibrada o más invertida incluso. Ahí es al revés, o sea, gente joven, ya no somos tan jóvenes, pero gente por debajo de 40 que consuman televisión en abierto. Pero debajo de 40 joven, como si fuésemos las nuevas generaciones del Partido Popular. No, 45. No, pero hombre, por debajo de 40 me refiero por tirar para arriba, ¿no? Sí. Pero yo creo que ya hay mucha gente que hay un cambio. Hay un cambio de forma de consumir la información, ¿no? Y eso, bueno, pues también hay sobreinformación, también hay intoxicación, y ahí es la otra pata de todo esto. Información libre y educación y formación. Ese es el otro gran problema de este país. Si tú no apuestas por la educación y por espíritu crítico y por los valores y por la filosofía de cómo entender una noticia, de cómo entenderlo a la vida pública, de cómo conocer el Estado de Derecho, eso no se está trabajando, a mi juicio, en la educación. Y eso para mí es lo más preocupante. Igual que digo que estos espacios me dan esperanza, me preocupa mucho que la población española pues no tenga ese concepto. Pongo el ejemplo de la amnistía, ¿no? Yo hice apuestas con la amnistía y con los indultos, con algunos colegas míos que, claro, siendo yo catalán y habiendo defendido el Estado de Derecho, pues cuando yo les decía eso se escandalizaban. Los indultos, esto va a penalizar electoralmente al PSOE, a Sánchez, tal. Y les decía, ni le va a rozar. ¿Cómo? ¿Pero cómo no? ¿Pero qué dices? Que lo digas tú, ¿pero qué dices? Tal. Digo, no. Digo, porque si tú vas ahí fuera y haces una encuesta y preguntas en la calle qué es un indulto o qué es una amnistía, ya partimos de una base, que es que probablemente me juego un brazo
a que más de la mitad de la población el concepto en sí mismo, indulto y amnistía, no lo conoce. Entonces, si no conoces algo, ¿cómo vas a dejar de votar o votar en función de algo que no conoces? Es que no tiene sentido. Entonces, y la otra parte que lo conoce, una parte sí que nos preocupa, no sé, el 20, el 30% de ese total, pero es que hay otra parte que le va a ocupar más que le den un bono tren para irse de vacaciones, o que le suban la pensión, o que le hagan un decreto para el salario mínimo por decreto. Entonces, hay otros incentivos más individuales, más egoístas, más personales, que se ponen por encima de esa moral colectiva. Con lo cual, moraleja, la amnistía, el indulto, que es algo inasumible para los que creemos en el Estado de Derecho, en la igualdad ante la ley, que unos privilegiados políticos se autoindulten y se hagan una autoamnistía, pues yo creo que para una parte de la población española, y es triste hasta decirlo, pero creo que no les preocupa, no les ocupa y no cambian su voto por eso, ¿no? Sí, claro, es que hay que recordar que el indulto era un gran escándalo y de hecho, acuérdate cómo prepararon el terreno poco a poco, iban deslizando en una declaración que quizá se podría llegar al indulto, luego con la amnistía fue, bueno, pues oye, lo hicieron más deprisa. Pero también aquí no crees que hay, o sea, estando totalmente de acuerdo con esto que has comentado, no hay una falta, digamos, por parte de los partidos de la oposición, líderes políticos, de explicar por qué es tan grave. Porque yo he hecho mucho en falta, sobre todo a mí el tema legalista, te confieso que me pone de los nervios. A mí cuando dicen, no, yo que estoy en contra de la amnistía porque es inconstitucional. Cosa que no es cierta, porque al final el Tribunal Constitucional te ha dicho que no. Entonces dices, tú no puedes estar en contra de una cuestión meramente legal, o sea, un poco lo que te comentaba. Es moral. Es decir, sí, efectivamente, pero no se ha hecho ese trabajo, digamos, de divulgación, si quieres, o como podemos llamar. Déjame que me vaya un segundo no tiene nada que ver, es que tiene que ver Canadá. No, pero por el referéndum que hubo en Canadá, hubo uno de los... El Partido Liberal, eran federalistas ahí, porque ahí es un sistema federal. No recuerdo el nombre, porque además le conocí, que era uno de los líderes, digamos, que defendía el no a la independencia o a la separación del Quebec del resto del país, ¿no? Y me encantó una entrevista que hizo, que decía, le preguntaban por esto, bueno, pero eso es legal, no es legal, la ley que se va a hacer, la famosa ley de claridad, ¿no? De cómo se votaba, de cuántos eran los tantos por cientos, como de aclarar la relación antes y después de la votación para que la gente supiera lo que votaba. Todo eso está muy bien, pero el hombre dice una cosa que me encanta, dice, mira, todo eso está muy bien. Yo soy jurista y constitucionalista, con lo cual también estoy de acuerdo con la parte jurídica, pero no es un problema jurídico solo, esto es un problema moral. Dice, estamos separando a compatriotas y poniéndoles un muro o una frontera. Dice, eso es inmoral. Dice, separar a gente igual por una decisión política de enfrentar a unos contra otros es inmoral. Dice, entonces el tío lo ponía en otro campo, lo llevaba al campo de la moral, dice, ¿por qué vamos a separar a canadienses? Oye, podemos discutir cómo se reparte la riqueza, cómo se pagan impuestos, qué competencias tiene cada territorio. Pero de eso a levantar un muro y quitarles el pasaporte y la nacionalidad de esos señores que han nacido en un país, dice, eso es inmoral. Entonces me gustó mucho el punto de vista, porque lo que tú dices, no se fue por las ramas jurídicas, tal, dijo, oiga, es que esto no quiero que sea un debate moral de si estamos de acuerdo en que unos señores votando decían quitarme a mí la nacionalidad, o quitarme a mí el país en el que han nacido mis abuelos, o están enterrados mis antepasados, o en el que quiero vivir. Entonces, bueno, me pareció un punto de vista muy interesante, y de hecho, bueno, ganaron los que querían pertenecer a Canadá, pero el discurso me pareció distinto, ¿no? Sí, pero eso no se ha hecho. No, aquí no. Pues aquí ha sido todo, ¿no? Es inconstitucional continuamente. Sí. No, pues ahora Europa nos dirá, a mí qué narices me importa, o sea, al final, de hecho se ha quedado sin herramientas, digamos. Bueno, y aparte yo creo que hay un problema que es que el modelo democrático en España, la Constitución, prevé una serie de mecanismos que pensábamos que nunca iban a ser pisados esos límites, ¿no? Yo creo que este gobierno y este presidente, si algo ha demostrado es que para el futuro hay que aprender que nunca hay que confiar ni en la moral ni en los límites del que preside, porque si no los tiene, ¿qué hacemos? Sí. Con lo cual, dice, no, hombre, no se atreve a hacer esto, lo hace. Entonces, no va a llegar tan lejos, pues cuando tú piensas que no llega muy lejos, él empieza, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que aprender para el futuro. El día que este gobierno no esté y lleguen otros, habrá que pedirles a esos otros, a esos nuevos gobernantes, que amarren y que la ley y la norma obligue o controle a los poderosos y que no les dé ese margen. Por ejemplo, si vas a un sistema en el que tú nombras al Constitucional y está politizado, ¿qué pasa? PP y PSOE hasta ahora se lo repartían y había un cierto acuerdo de unos los pones tú, otros pongo yo, hombre, que no sean, si puede ser que no sean ministros, si puede ser que nos disimulamos un poco. ¿Qué pasa? Cuando llega alguien y pone a un ministro por la cara o pone a una persona que le hace a dedo una norma o una sentencia tal y la anuncia el presidente, la sentencia, o sea, es que ya es una cosa descarada, ya no se esconde. Pues ahí unos ponen el grito del cielo, error.
hay que poner el grito del cielo cuando todavía no ha pasado o con los mecanismos para que no pase. Porque cuando pones tú a los del Constitucional no te quejas. Te quejas cuando el otro hace una barbaridad. Entonces yo creo que ahí el bipartidismo ha hecho una labor que es la Fiscalía, les parece bien que la nombre el Gobierno, el Constitucional les parece bien que lo nombren los partidos, el Consejo General del Poder Judicial les parece bien que lo nombren los partidos, el presidente de Radio y Televisión Española les parece bien que lo nombre el partido porque se las repartían. ¿Qué pasa? Cuando llega alguien y lo hace a lo bestia, al estilo Sánchez, ahí la oposición pone el grito en el cielo. Error. Lo que hay que hacer es marcar el perímetro para que nadie nunca más pueda hacer eso. Y yo, como ciudadano, cuando haya cambio de gobierno, que en algún momento supongo que lo habrá, yo lo que le exijo a ese gobierno, como ciudadano, y me da igual las personas, las siglas, sí que le exijo que recomponga la institucionalidad, que recomponga la separación de poderes, que marque esos límites a fuego para que no volvamos a tener una situación como esta, ¿no? Hablas de la Constitución, hablas de límites del juego, pero es verdad, quizá la gran lección del sanchismo ha sido un poco esta, en el sentido de solo hacía falta un tipo como él, sin ningún tipo de moral, sin escrúpulos, todo por el poder, para ver hasta qué punto él legalmente podía hacer todo lo que ha hecho, ¿no? Con la colonización de las instituciones, el tema del fiscal general del Estado, el Tribunal Constitucional, la amnistía, y cosas que parecían imposibles, claro. Pero en realidad no eran imposibles, es decir, la Constitución, esto hay que decirlo claro. Así, la Constitución tolera lo que ha hecho. Claro, es decir, el fiscal general lo ha puesto a dedo y ha trabajado. Hombre, lo que no permite, pues está en el banquillo, es que proteja a los delincuentes en vez de perseguir el delito. Eso es lo que no, por eso está en el banquillo. Pero nombrar al fiscal general, ¿te acuerdas la entrevista aquella que dijo ¿de quién depende? ¿De quién depende? Pues eso. O sea, es que él no tiene esos límites que tienen otros morales. Nosotros tenemos, ¿no? Jugamos en pues laxitud o no, pero tiene esos límites. Él no los tiene. Entonces le dice directamente en una entrevista ¿de quién depende? Es que tiene razón. O sea, según la Constitución, yo propuse la ley de reforma del Estatuto de la Fiscalía, básicamente, para que fuera no el Gobierno, sino 2/3 de la mayoría parlamentaria quien nombrara al fiscal, para que fuera del Estado y no del Gobierno, porque hasta el nombre es equívoco. Fiscal general del Estado, pero lo nombra Gobierno. Pues yo quiero un fiscal general del Estado que lo nombre la mayoría reforzada de la Cámara Nacional. Bueno, pues nos la tumbaron, ¿no? Constitucional igual. La ley del Poder Judicial también nos pusieron verdes algunos porque dijimos que los jueces tuvieran autonomía para escoger a los jueces que regían el gobierno de los jueces. Tampoco se hizo, pero es que el PP tampoco lo hizo. Entonces, quiero poner en situación que todo esto es posible por un sistema que lo permite. Otra cosa es que ya cometas delitos, como se está viendo, y ya vamos a saco, ¿no? Pero el Constitucional, por ejemplo, ahora, claro, con la ley en la mano y los nombramientos, si tú no has deslegitimado con los nombramientos que se han hecho y lo que ha llegado a decir el presidente constitucional de las leyes que va a aprobar, ya de antemano dice que va a aprobar las leyes que vengan de la mayoría social, o sea, del Parlamento y de la mayoría política del gobierno Frankenstein. Si eso lo dice el presidente constitucional, ese constitucional no nos vale. O sea, está tachado, está manchado, porque no es un constitucional que pueda actuar con libertad, que pueda decirle al Parlamento o a la mayoría esto es inconstitucional, porque está entregado, es una alfombra. Entonces, ahí la oposición vuelve a tener un problema, que es que como no deslegitimaste el proceso, ni la ley actual, ni los nombramientos politizados, ahora tú no tienes probablemente la autoridad o la credibilidad para decir, es que esto es una barbaridad. Es una barbaridad, pero lo es desde origen. Claro. No lo es porque ahora no te guste lo que dice la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo es la amnistía. Te están diciendo desde Europa, que tampoco suelen ser muy valientes en estas cosas, te están diciendo que esto es una autoamnistía, ¿no? El propio Felipe González lo explicaba, lo tenía muy bien en la radio, ¿no? Digo, oiga, esto es una amnistía redactada por los que van a ser amnistiados. O sea, es que esto es políticos haciéndose leyes para ellos, para exculparle de sus delitos. Entonces es un escándalo de corrupción. O sea, no, es corrupción. O sea, hacer leyes utilizando una mayoría para que tú, que has cometido delitos, no pases por un tribunal ni por la cárcel, eso es corrupción. Es la mayor corrupción, que es poner el Estado de Derecho a tu servicio y, sobre todo, lo más importante, que el resto de ciudadanos pagamos impuestos, cumplimos la ley. Si te saltas una norma te multan, si llegas 3 días tarde con un recargo de autónomos te lo meten, si una multa te la ponen te llega de cualquier sitio. O sea, estamos fritos a obligaciones, y estos señores, la mayor obligación que es respetar la ley o no pisar el Código Penal, se autoindultan o se autoexculpan. Entonces, a mí me parece un flipe, o sea, me parece que la sociedad española volvemos a lo de antes. No ha reaccionado ante eso. O sea, es una cosa, a mí me parece muy dramático. Quizá lo que hablas tú antes, quizá no se ha explicado bien o no son. Yo creo que es un mix, ni se ha explicado suficientemente la gravedad del asunto, ni tampoco por formación y educación la sociedad española le ha dado tanta. Quizá hemos sobrevalorado, fíjate lo que voy a decir, pero quizá hemos sobrevalorado
también la capacidad de reacción de la sociedad española. Este es un país tranquilo para lo bueno y para lo malo. Entonces es un país, lo hemos visto, hasta las dictaduras, hasta el dictador acabó en la cama, quiero decir, y con un cierto pacto de transición. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo veo todo lo que pasa, hablaremos seguro también de los apagones, de la vergüenza de los trenes, ¿no? Ayer yo fui como muchos de los damnificados estos días, y tenemos una entre paciencia y pachorra increíble, ¿no? Sí. Entonces yo creo que nos hemos como domesticado, asumido con una normalidad, una serie tú, por ejemplo, que vienes de esa sociedad de Cataluña, que es verdad que hay que recordar esas movilizaciones masivas, esa manifestación histórica, y luego ves con todo lo que está pasando, las manifestaciones, la movilización, o ya simplemente coger una encuesta y decir, oiga, es que ni siquiera penaliza. O sea, tú sí has vivido lo que es una sociedad encendida para bien, para entendernos, movilizada para bien, y lo que es una sociedad que es... Claro, eso es otro tema, ¿no? El otro día hablaba con gente cuando estuvo Milei aquí en Madrid, y hablando del fenómeno Milei de Argentina y tal, y decían, no, pero claro, ¿sería posible un fenómeno como Milei o no en España y tal? Y mi teoría es que para que llegue un señor como Milei, o para que llegue la sierra eléctrica, por poner el símbolo, ¿no? La gente tiene que estar muy, muy jodida, mucho más jodida. Quiero decir, tú tienes que tener un 100% de inflación. Tú tienes que tener el robo en la cara, ¿no? Tú tienes que tener una situación en la que no puedas pagar literalmente la factura de la luz o te hagan es decir, tienes que tener una situación extrema, ¿no? Y yo creo que en Europa en general, y en particular en España, estamos en una lenta decadencia, pero es muy lenta, es muy sórdida. Apenas pierdes poder adquisitivo, pero no te enteras, porque tienes el mismo sueldo, pero claro, va creciendo la inflación y vas perdiendo poder adquisitivo. La gente sigue tenemos grandes cuotas de libertad, digamos, del día a día. Pues oye, la cerveza, el fin de semana, las vacaciones, un país libre, una seguridad en las calles. O sea, tenemos una situación muy acomodada, yo creo. O sea, estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito, yo creo. Es una situación muy acomodada y nuestros problemas son del primer mundo. ¿Qué pasa? Que con esa situación despertar es más complicado. ¿Qué pasó en Cataluña, por ejemplo? Que se tensó tanto la cuerda, se radicalizaron tanto los separatistas y los poderosos separatistas, que hubo gente que se sintió literalmente amenazada. Amenazada, algunos nos sentimos amenazados literalmente por nuestra seguridad, pero es que otra gente veía como quemaban containers cada noche, como señalaban a los que pensaban distinto. O sea, se tensó tanto hubo gente que se vio ante una declaración de independencia y perdiendo sus derechos, sus ahorros, su nacionalidad, sus empresas, sus casas. Entonces hubo un temor real, que es, oye, si estos tíos declaran la independencia y esto se consolida y se lo reconoce a una nación y tenemos un lío aquí, un conflicto eterno, esto pasa a ser de un lugar maravilloso para vivir a un infierno. Y creo que ahí se movilizó la sociedad. Pero hoy en día, a nivel nacional, no hay esa sensación de movilización. Y como también es cierto que de un escándalo pasamos a otro en 24 horas, creo que le han pillado un ritmo en que hay gente tengo la sensación que hay gente que se desconecta, que es como, caso de corrupción, Coldo, ¿no? Ábalos, no, ahora Santos Cerdán, no, ahora la mujer del presidente, no. Si lo miras bien, dices, ostras, voy a hacer un ejemplo al revés. Si la mujer de Rajoy estuviera imputada, hubiera estado imputada, lo digo estando yo en política, o sea, estoy pensando qué haría yo. Si hubiera estado imputada la mujer de Rajoy, si el hermano de Rajoy estuviera sentado en el banquillo por prevaricación, si el fiscal general del Estado nombrado por Rajoy estuviera en el banquillo por proteger a los delincuentes, si tuvieras al número 2 del PP, pues no sé si era Hernando, Maillo, quien fuera aquel día, en la cárcel, y tuvieras al otro también en la cárcel, y tuvieras al número 3, o sea, si todo eso pasara, ¿cómo estarían las calles de España? Vamos a ser sinceros. La izquierda moviliza mucho más. La izquierda se tira a la calle. La izquierda es capaz de hacer eso. En el centro derecha, sociológicamente y políticamente, pues eso no pasa. Y es una realidad. Bueno, sí se hace una manifestación y tal, pero con la que está cayendo estaremos de acuerdo que si todo eso hubiera pasado, ¿qué hubiera dicho Sánchez? ¿Qué hubiera dicho Sánchez no habría si el hermano, no sé si tiene hermanos el presidente Rajoy, o su mujer hubiera estado imputado? ¿Qué hubiera dicho Sánchez? O sea, imagínatelo, la que se hubiera montado. ¿Qué hubiera dicho Pablo Iglesias? Bueno. ¿Qué hubiera dicho Podemos, que está, o Sumar, que está dentro del gobierno aguantando todo esto? Entonces, hay una doble vara de medir, hay un tablero desequilibrado, ¿no? Y eso también es una reflexión, y ahí tienen que ver los medios de comunicación también. Que hubieran escrito desde algunas redacciones, de izquierda y de derecha, supuestamente da igual, que hubieran escrito si todo esto hubiera pasado con un gobierno de centro-derecha. Pues lo mismo que hubiera dicho yo, me hubiera parecido un auténtico escándalo y yo no podría soportar ni apoyar un gobierno así. De hecho, no estuve dentro del gobierno por riesgo a que eso pudiera suceder, ¿no? De hecho, había una encuesta que publicaba El Español con todos estos escándalos del Partido Socialista,
que se quedaba perdido 1,5 puntos. Sí, sí. Mientras que el Partido Popular en su momento se quedó en el 16%. Sí. Y bueno, también, oye, unas partes del éxito de Ciudadanos fue precisamente eso. Nosotros, el elector del PP lo castigó. La gente se olvida, efectivamente, la moción de censura llega en un momento en que Ciudadanos está por delante del PP en las encuestas. Que fue clave también, porque el PP no quiso en ningún momento plantearse ni un gobierno transitorio, ni unas elecciones, nada. Entonces, hay que acordarse de cada momento, que no hace tanto, ¿no? Entonces, efectivamente, pero fíjate, yo vi una encuesta ayer, bueno, hay algunas publicadas estos días, y uno espera que ante todo lo que está sucediendo, los escándalos de corrupción, la amnistía recién validada, tal, dices, hombre, estos mínimos, 27%. O sea, un 27% de españoles les da igual, vamos a decir claro, les da igual que le roben en su cara, les da igual que indulten o les perdonen a la gente que ha cometido delitos políticos, que han cometido delitos. Porque lo importante es que gobiernen los míos, ¿no? Entonces, claro, no digo que también hay gente de derechas que piensa así, probablemente. Pero no es fanático. Pero, bueno, yo lo que tú dices, me remito a los hechos. Pasó con el PP, y el PP tocó suelo, yo creo, en el 18-19%, llegó a estar en algunas encuestas, sí. Y en las elecciones Rajoy perdió 60 y pico escaños con la corrupción. Sánchez está ahora mismo perdiendo 10 escaños, 12 escaños. Voto está perdiendo 1,5 puntos, como tú decías. Hombre, ¿qué tiene que pasar? Míralo al revés, para que no se confíen los de la oposición. Si tocando fondo y en un momento crítico como este, estos señores tienen un suelo del 27%, a la que tensen la cuerda, se enreden con si viene la extrema derecha o no, y movilizar a la izquierda, lo que el clásico ya de las últimas elecciones, ojo que este señor puede volver al 30%. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que va a pasar? Bueno, yo creo que va a pasar lo que decía el otro día Paje, que creo que tiene razón y tiene información, y algunos creemos que eso va a pasar, que esto no ha acabado aquí, que esto es la punta del iceberg. Es decir, que la trama muy calentito. Claro, que la trama Santos Cerdán, Koldo, Ábalos, para entendernos, que es muy grave, no acaba ahí. Claro. Es muy difícil que haya sucedido todo eso en tantas concesiones. El propio juez que envió a Santos Cerdán a la cárcel lo lees, incluso está buscando dinero diciendo no puede ser que hayáis robado tan poco con todas estas concesiones con mordidas. Con lo cual, aquí hay otras, la pelotita está en otro sitio. Y ya ha salido información esto de Zapatero, que yo creo que está una de las claves de todo esto. Blanco. Zapatero. Y José Bueno. Recordemos que estaba es asesor y mano derecha, amigo, llámale como quieras, de Maduro, que ha hecho una labor clarísima en pro-China con actuaciones del gobierno, que probablemente tiene que ver con las decisiones del gobierno en Marruecos y en Israel. Entonces, ahí para mí hay una gran... El uno de verdad es él. El uno de verdad. Yo no me atrevo a decir eso porque no tengo... eso lo dirá la policía, lo dirán los jueces. No, digo decir, ya. que no me atrevo en el sentido de que... Pero yo lo que estoy leyendo y viendo es que estamos fijándonos en las tramas, digamos, de mordidas al uso, por entendernos, de las concesiones en España, pero hay una trama que tiene que ver con la política internacional que es muy grave, porque es la posición de España en el mundo, mucho más grave en términos de imagen, con un expresidente que parece que puede estar jugando un papel de tomar decisiones por el gobierno, ¿no? Una especie de gobierno tutelado, ¿no? Bueno, la prueba es que le enviaron a Suiza, ¿no? A reunirse. Sí, claro. Entonces, claro, ¿cuál es el papel? O sea, ¿usted es expresidente de España para defender los intereses de España en el mundo? ¿O usted es expresidente de España para forrarse y además mover los hilos para que este gobierno siga a cualquier precio? Pues parece más lo segundo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Pero yo creo, por lo que intuyo, que esto no acaba aquí, que tiene pinta de que no solo porque hayan muchos audios todavía y mucho por investigar, sino porque esa vía, la conexión también con posible dinero en Dominicana, es decir, ahí hay una vía que yo creo que puede ser definitiva y que por eso creo que no creo que repunte el gobierno en sus encuestas, sino más bien se puede alargar la agonía. Decía Paje el otro día, y lo decía él, que lo que más le preocupa al presidente no ha salido es lo que no ha salido. Pues remitiéndome a las informaciones de Paje, que es de todo menos tonto, yo creo que tenemos que ver todavía muchas cosas. De hecho, Sánchez se le nota físicamente el deterioro. Yo confieso, en una situación así, a mí me hubiese dado un infarto seguro. O sea, yo digo, ¿este tío cómo puede ser? A mí lo que más me sorprende es... Cuando tú tratas con él, ¿cómo era? No, a mí me sorprende Perdona que lo que decías, la pregunta primera, me sorprende lo de las fechas, ¿no? Me explico. Todo esto parece que desde el año 21 ya sabían incluso que se estaba investigando. Sí. Entonces lo que tú dices, ¿cómo duermes? Si tienes moral, si no tienes, duermes más tranquilo. Claro. Pero si tú tienes moral y sabes que todo eso está pasando, una de dos. Solo hay dos opciones. O no tienes moral y te da igual y pues si sale algo que salga, o dos, estás implicado
y por tanto no es que estés escandalizado y quieras limpiar, es que no puedes limpiar porque te tienes que ir tú. Entonces es que no hay más. Entonces ninguna de las dos opciones está sucediendo, ni ha habido un cortafuegos porque a mí si Sánchez aparece en el año 21 y dice, señores, me he enterado de esto y de lo otro, y los ceso, está investigando, los ceso inmediatamente, limpio, y yo no tengo nada que ver, y aquí está mi patrimonio, mi no sé qué, mi historia, mi tal. Ahora, como no ha pasado eso, que ha pasado más bien lo contrario, que su hermano, su mujer, el fiscal, todos estos, y él han participado hasta hoy, y han legitimado y han aplaudido, han puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán, han hecho todo lo que han hecho, pues no parece que esa sea la opción. Entonces, yo lo que me parece también alucinante, como tú decías, es si tú sabes esto hace todos estos años, o sea, que estés ahora sufriendo o digamos, una situación incómoda, vale, pero estos 3-4 años nos has dado unas lecciones, nos has dado unas chapas, nos has ido con una superioridad y tú lo sabías. Y eso sí que me sorprende, porque normalmente la gente, los que tenemos escrúpulos, cuando tú estás en debilidad, te cuesta hacer esas cosas porque estás en debilidad y porque no estás para dar lecciones. Y cuando alguien da lecciones desde esa posición, sabiendo que tienes toda esta mierda a los pies, es que no tienes moral. Es decir, ese es el problema de fondo, que es decir, no tienes unos límites, porque yo no me atrevería, sabiendo que yo tengo una tacha o que tengo un problema tan gordo de corrupción, yo no me atrevería a hablar de corrupción con esa... Claro. ¿No? Es que este señor daba lecciones hasta ayer al PP, a todo el mundo, tal, de corrupción. Y claro, de hecho hizo la moción de censura supuestamente por un caso de corrupción. Entonces, bueno, yo también estoy bastante sorprendido del tiempo que viene atrás, que la gente piensa que es de hoy, no. En 2019, cuando la moción de censura, están saliendo audios e información, por cierto, con el PNV, ¿sí?, de que la moción de censura podía estar manchada de corrupción. O sea, no por la corrupción, sino que podía haber acuerdos para conseguir los votos del PNV en esa moción de censura. Que nadie habla de eso nunca, de los votos que se cambiaron de lado. Sí, porque yo fui el único, Ciudadanos y yo fui el único partido que no votó a favor o sea, votamos en contra de la moción de censura porque creíamos que no era el mecanismo y que lo que había que hacer era acabar la legislatura e ir a unas elecciones. Ostras, resulta que el partido que cambió los votos tiene intereses o puede tener intereses en la trama corrupta. Eso, ese hilo hay que tirar de ahí, porque claro, es que a lo mejor la moción esa que nos vendieron contra la corrupción resulta que no era contra la corrupción, era para repartirse un botín, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es una línea, se publicaba ayer, antes de ayer, creo que en el Confidencial, y eso se está investigando, ¿no? Sí, el Confi tira muy bien estas cosas. De hecho, sería no contra la corrupción, sino por la corrupción. Claro, bueno, hay que verlo, pero a mí que esa conexión, ¿no? De Santos Cerdán con el PNV, que les convenciera para cambiar sus votos y traicionar la mayoría a la que habían apoyado la investidura, que era PP, Ciudadanos, PNV, y se cambiaran de lado, supuestamente contra la corrupción, pero de la mano de Santos Cerdán, que está en la cárcel, es raro, ¿no? Es así, por lo menos habrá... Llama la atención. Claro, un señor que está en la cárcel por corrupción ahora mismo... El Supremo también deslizó este tema, con el PNV y con Bildu. También. Habla del PNV y de Bildu. Y ahora, yo creo que hay que dejar a la UCO trabajar, que ya es un milagro que le dejen trabajar. Por cierto, aprovecho para dar las gracias a la Guardia Civil en general, ¿no? Porque nos han protegido cuando nos han amenazado a muchos en muchos lugares de España. Son gente a la que yo le tengo una admiración brutal. Yo tengo el honor de decir que conseguimos que por lo menos hubiera una subida salarial en su día para la equiparación salarial con Mossos y con el China, porque es una vergüenza que la Guardia Civil cobre un 30% menos que ellos. De hecho, a día de hoy sí. Pero yo de verdad me reconforta con el ser humano saber que todavía hay algunos hombres buenos, ¿sabes? Y saber que gente que cobra 2.000 euros, 1.500 euros, vienen estos corruptos para intentar condicionarles y le dicen no te voy a dar el informe, se lo voy a dar al juez. No acepto presiones, ¿no? O sea, a mí me reconforta. O sea, a mí es lo que me hizo también estar en política, saber que hay gente por la que vale la pena pelear, ¿no? Y esa Guardia Civil que maltrataron, esa Policía Nacional, el famoso Piolín en Cataluña, que han visto amenazas sobre sus familias, que han sufrido atentados, que esa misma Guardia Civil y unos pocos hombres buenos, unos jueces o mujeres buenas, sean capaces de luchar contra la corrupción de los poderosos, tiene un puntito de épica, ¿no? Tiene un puntito de reconforto. A mí me reconforta con la condición humana y con mi país, ¿no? Hablando de no gente buena, Sánchez, porque yo fíjate, la tesis esta de Pérez Reverte, absurda, de que es un genio y tal, yo no lo concedo, no sé si tú consideras a Sánchez un genio. Pero mira, yo lo que le puedo conceder es que no tiene escrúpulos, claro, pero eso no es una genialidad. Un ejemplo muy gráfico. Para mí, Cristiano Ronaldo o Messi o Lamine Yamal son genios jugando a fútbol, pero porque juegan con los pies.
Si jugaran con las manos serían unos tramposos. Entonces, si tú me dices a mí que yo meto unos goles por la escuadra tremendos, pero los meto con la mano, o cojo el balón y en vez de ir con el pie, lo meto con la mano, o paro un chut con la mano y no me pita en falta, pues entonces no soy un genio, soy un tramposo. Entonces, la genialidad está en jugar como juegan esos señores con los pies, respetando las reglas, sin hacer falta y metiendo goles dentro del reglamento. Pero este señor, siguiendo el símil, ha comprado a los árbitros, ha cambiado las reglas y ha metido goles con la mano. Entonces, eso no tiene mérito, eso no es una genialidad. Yo no comparto la idea de la genialidad, porque no tener escrúpulos para mí no es un valor. Para mí el valor es, dentro de tu moral, tú puedes ser bueno en algo, ser muy bueno en algo, pero yo tampoco, y te lo reconozco yo de los rivales políticos, además, lo decía antes de Pablo Iglesias, que es un gran comunicador, que es un agitador, que es un tío que Rajoy ha sabido navegar y habrá cometido errores, pero ha sabido luego navegar en sus... O sea, he tenido situaciones difíciles. Casi a todo el mundo le puedo reconocer a mis rivales cosas, porque es verdad que hay gente que aunque sean tus rivales, saben hacer las cosas mejor que tú en algunas cosas. Pero es que yo a Sánchez no le puedo reconocer ni una ley buena para mi país, ni una acción internacional que nos haya hecho bien, no sé, es difícil, porque lo piensas y dices, hombre, siempre hay algo, pero es que no me viene a la cabeza, te lo juro que no me viene a la cabeza. No he visto un debate donde diga, joder, aquí ha estado brillante. No se ha caracterizado por ser brillante o por ser muy bueno. Lo que pasa es que ha utilizado algo que los demás no tenemos, que es esa falta de límites, ¿no? Entonces, yo no me podría sentir orgulloso de no tener límites, ¿no? Porque al final, no sé, hay que mirarse al espejo, hay que dormir tranquilo y bueno, pues quizá eso explica la situación que tiene ahora, que un poco se le está volviendo en contra y por eso estará... Yo no me alegro del sufrimiento de nadie, también te lo digo. Pero bueno, sí. No, sufrimiento no, pero sí que creo que hay algo de justicia poética cuando personas que han pisoteado, han pasado por encima de la gente, que no han tenido escrúpulos, el karma les acaba volviendo, ¿no? Entonces, no es por el sufrimiento, sino por reconfortarme con mis valores, ¿no? Con pensar que hay buenos y malos, y que hay cosas bien hechas y mal hechas, y que hay gente que hace cosas bien y otras mal. Entonces, necesito pensar que quien no ha tenido escrúpulos acaba encontrando también su propio resultado, ¿no? Uh-huh. Máxim Huerta cuenta cuando él fue el primer ministro, acuérdate. Sí. Y no te tienes que ir. Claro, al lado de lo que conocemos ahora, dice, será el más decente, sin lugar a dudas. A mí me parece... Dice que cuando se fue, Sánchez le dijo que le preocupaba, o sea, cuando te lo contaba, oye, presidente, que Sánchez le importaba un huevo, le dijo, muy bien, oye, ¿cómo crees que me recordará la historia? Es tremendo. ¿A ti te dijo algo de esto cuando negociabas con él? Entonces, piénsalo a nivel, esto más psicológico, personal, ¿no? Pero a mí la gente que está preocupada de sí misma y de cómo pasar la historia me da un poquito de miedito. Sí, mal rollo. Mal rollo, decir, joder, y sobre todo esa capacidad de que una persona lo está pasando mal, le estás diciendo a un ministro que se vaya a la semana de nombrarle y lo que te preocupa es cómo pasas a la historia tú. O sea, es que te importa un bledo que tienes al lado, ¿no? Entonces esa falta de empatía es preocupante. Dicho eso, lo de Máxim Huerta, te cuento la historia de cómo pasó, porque yo estaba en política en ese momento, además yo me llevo muy bien con Máxim. Y oye, puedes decir si Máxim lo iba a hacer bien o mal, no lo sabemos porque no le dejaron hacerlo. Pero bueno, oye, un legítimo nombramiento, él de Cultura es verdad que sí que sabe, y entonces le nombran y salta esta historia, ¿no? Entonces me acuerdo que en mi partido pues habló del tema. Oye, el ministro tal le ha saltado que tuvo una inspección, que tuvo una sanción, tal. Una tontería, ¿no? Claro, sí, ahí voy también a los principios y los valores. Yo me acuerdo que en mi partido, en un debate legítimo, había gente que decía, joder, pues habrá que dar caña porque esto, no sé qué, porque no han respetado tal, porque Hacienda tal. Y yo me acuerdo que, por suerte, la mayoría tuvimos un debate muy tranquilo y dijimos, oye, ¿nosotros somos liberales? Sí. ¿Nosotros creemos en el Estado de Derecho? Sí. ¿Este señor ha cometido un delito? No. ¿Este señor tiene una sanción, un proceso y se ha defendido frente a los tribunales, frente a Hacienda, como nos puede pasar a cualquiera? Pues no. ¿Cuál es su tacha? ¿Cuál es su problema? Porque si hubiera cometido un delito muy grave, si hubiera estado imputado o procesado por un delito muy grave, pues vale, o le sale, o que el tío es un defraudador de Hacienda histórico y no paga y además tiene el dinero no sé dónde, vale, no puede ser ministro, pero no podíamos salir en tromba contra un señor que lo que había hecho es lo que a lo mejor haría yo hoy, que es que si tengo una inspección o tú tienes una inspección, pues me defiendo en los tribunales. Claro. Que la gano, que no la gano, pago. Pero es decir, eso es parte del Estado de Derecho. El resultado no es que a ti nunca te inspeccionen o que a ti nunca te sancionen. Es que tú respetes la sanción y la pagues, ¿no? Entonces yo no si recuerdas, si la hemeroteca está ahí, otros salieron a pedir la cabeza y a hacer aspavientos y nosotros decidimos que no podíamos salir en tromba frente a una situación
que cualquiera de nosotros y cualquier ciudadano puede vivir. Hoy en día, quien nos esté viendo puede mañana tener un proceso, no, los que les dé la gana contra Hacienda. Y que además Hacienda, como sabemos, es administración, pero la justicia es otra cosa, con lo cual, ¿por qué no te puedes defender en los tribunales? Mira, el ejemplo de Xabi Alonso, ¿no? Que ahora es flamante entrenador del Real Madrid, pues ha tenido procedimientos muy heavy, con multas muy graves y con una parte reputacional en juego, y ha llegado hasta el final y ha ganado los procedimientos. O el caso de Jorge Lorenzo también. Jorge Lorenzo también, a Jorge Lorenzo le conozco. Es impresionante. Es tremendo. Pues hay casos en el que gente con reputación, patrocinios, o sea, que te mancha mucho, se ha defendido. Entonces, a mí me parece, de hecho, la ratio de victorias o derrotas en los tribunales de Hacienda pues es más bien negativa. Quiero decir, pierde más muchas veces estas sentencias que ganadas, ¿no? Con lo cual, no es que esté invitando yo a la gente a que se meta en los tribunales por una multa, pero que tenemos que normalizar también lo que es correcto y lo que no es correcto, que parece que todo es lo mismo. Claro. Oiga, que te sancionen no es malo. Lo que es malo es cometer delitos graves y querer ser ministro. Si te sancionan y pagas, yo no le veo una tacha. Pero aún así Sánchez lo mandó a paseo. Claro, pero fíjate, o sea, con la que tienes liada ahora cómo queda esa situación. ¿El trato personal con él cómo era? Es que te decía antes, de menos a más y de más a menos. O sea, con Rajoy fue de menos a más porque al final llegas a un acuerdo, vas sacando las cosas adelante y acabé, y de hecho tengo una relación buena con él. Y con Sánchez fue al revés. Al principio, hablo del 2014, cuando él llega, primera vez que se presenta, cuando pasa esto del rey, pues es verdad que ahí hablamos mucho, o bastante en nuestros equipos sobre todo, pero yo con él también, pues porque, oye, ¿qué hacemos? Pues yo me voy a presentar, oye, vosotros podemos hablar con vosotros, con Podemos no quieren, con vosotros ya veremos, tal. Bueno, total, que hay un equipo pues con Jordi Sevilla, con Garicano, con nuestra gente económica, con la suya, y hubo una relación, digamos, cordial, vamos a decir, ¿no? No de amistad, pero sí normal. Pues oye, entre políticos no tienes por qué estar de acuerdo en todo y un pacto pues es una cesión, cada uno cede algo, ¿no? O sea, no tenía una especial, no era mi amigo, pero no tenía una relación mala, ni podemos decir. Es verdad que era una persona difícil de desenmascarar, ¿no? Porque todos en la relación, en general en la vida, pues solemos ser bastante transparentes, pero es verdad que tú una reunión privada, que tú y yo estamos negociando algo, yo creo que genera mucha confianza que tú bajes la guardia y yo también. Si tú estás de pose, ¿no? O fingiendo una posición, y eso es verdad que con él costaba un poco. Con Rajoy, por ejemplo, es al revés. Rajoy reconozco que en trato personal, una persona normal en el mejor de los sentidos, es decir, que sentido común, oye, en esto no estamos de acuerdo, pues aquello tal, oye, pues ¿cómo lo contamos? Pues mira, hemos llegado a un acuerdo, pues tú cuentas esto, yo estoy de acuerdo en lo otro, pero joder, vamos a intentar llegar a un pacto. O sea, creo que la política necesita muchas conversaciones, ¿no? Y eso lo hemos perdido también. Eso es algo que sí que me arrepiento, la parte que me toque, pero sobre todo el contexto que me tocó vivir. Yo creo que un país necesita, la parte me pongo un poco nostálgico de otra época, pero necesita conversaciones, necesita reuniones discretas. Esto de radiarlo todo en Twitter y contar estas gilipolleces de, no, hay que poner una cámara y que se vea la negociación y tal, pero ¿qué estás contando? Lo que vimos con Trump y Zelensky me parece un escándalo. O sea, estás frivolizando una negociación de una paz con gente muriendo, con una guerra, y pones ahí las cámaras. Un gran hermano. Eso es nefasto para la política. La política necesita lo mismo que necesitaba hace 100 años. Es decir, sosiego, discreción, acuerdos, cesiones. Las cesiones no son fáciles de contar, porque tienes votantes que les cuesta aceptar que tú has cedido. Pero tú como líder tienes que ceder y luego contarlo. Si tú me retransmites en directo una negociación y yo digo, pongo el ejemplo de Zelensky y Trump, oye, mira, pues hay una parte del territorio que es verdad que vosotros en la unidad tenéis el derecho sobre él, pero en esta parte quizá que hay una mayoría rusa, no sé, pongo un ejemplo absurdo de lo que podría pasar, que es que la integridad territorial de Ucrania pueda quedar cuestionada, o si hay unas minas, si las va a explotar una empresa americana, o va a haber una concesión, lo que sea. Eso, radiarlo, lo imposibilita. O sea, hace imposible porque ni Trump ni Zelensky pueden reconocer esas cesiones. Ahora, si tú lo haces en privado y llegas a un acuerdo y luego lo cuentas, podrás contar el acuerdo. Incluso podrás contar la cesión. El impacto no es el mismo. Pero tú no, te invalida la negociación. La negociación tiene un componente de códigos, de valores y también de respeto a quien representas, ¿no? Y un presidente de gobierno o un candidato no puede ir a tumba abierta a una negociación. ¿Tú crees que la Constitución del 78 se hubiera hecho radiándola en directo con una cámara o por Twitter o con un hashtag de Constitución 78? No. O sea, se tuvo que hacer como se hizo, gente que venía del régimen, gente que venía del exilio, gente que venía de la sociedad civil, y macho, y tenían que llegar a acuerdos. Esto Nicolás Redondo lo explica muy bien. Decía él que la transición, dice, no fue un pacto, fue un cúmulo de renuncias.
Está muy bien explicado. Es decir, porque cuando haces un pacto ves la parte de lo que queda, la Constitución. Pero y a todo lo que renunciamos cada uno de nosotros, ¿no? La izquierda renunció a una economía de mercado, la derecha se aceptó que tuviera el Estado social, la Iglesia aceptó que la confesionalidad, pero los que no eran, los que defendían una visión más, laica, aceptaron la preferencia de la Iglesia católica. Es decir, la bandera española la asumieron los comunistas. Es decir, hubo una serie de renuncias y en realidad cuando te fijas en la vida, efectivamente en los pactos, el día a día, ¿no? Con una pareja, con un socio, con un amigo, al final hay una especie de tete a tete en la que tú tienes que ir renunciando a cosas, ¿no? Sánchez no sería un duro negociador, en el sentido de que por el poder te renuncia a lo que le digas, salvo al poder. Está bien visto, es verdad que no... O sea, como negociador sería un chollo, ya lo vemos ahora con todo lo de los independentistas y tal. Claro, hay una parte, en las negociaciones en general, en la parte privada también pasa en las empresas, ¿no? Primero, para las negociaciones los egos conviene dejarlos fuera de la habitación, ¿no? Porque siempre son perjudiciales, ¿no? Solo el orgullo y el ego perjudican la negociación siempre. Y segundo, es verdad que saber lo que quiere el que tienes delante es muy importante, ¿no? Entonces, con Sánchez es verdad, o un perfil como él, el mundo de la empresa, yo estoy ahora como asesor también de empresarios y negociamos cosas, siempre hay que preguntarse qué quiere el que tienes delante. ¿Qué quiere? ¿Vender su empresa? ¿Qué quiere? ¿Jugártela? ¿Qué quiere? ¿Irse, jubilarse y venderla a cualquier precio? ¿Qué quiere? ¿Un socio para crecer? No es lo mismo. Es que la voluntad del que tienes delante es fundamental. Y yo creo que ahí Sánchez efectivamente era un candidato que lo que quería era llegar al poder, ¿no? Y eso hace pues que lo que ha pasado ahora con Junts, lo que ha pasado con Esquerra, con Bildu, claro, tienes delante una persona que sus interlocutores saben la debilidad que tiene y la debilidad que tiene por alcanzar y seguir en el poder. Y eso te hace peor negociador, en el sentido de que no tienes límites, ¿no? A mí, yo me pongo el ejemplo, mucha gente dice, claro, pobre Sánchez, le han chantajeado. Y yo digo, no, perdona, el chantaje es cuando tienes a tu hijo secuestrado a punto de matarle. Pero es que este no es el caso, esto es porque tienes un cargo político. Entonces, el cargo político, a mí me viene mañana, no sé, Puigdemont, Esquerra, y me dice que quieren hacer un referéndum o que hagamos una amnistía, digo, no hay problema, me levanto la mesa, se lo cuento a los españoles, digo, señores, es imposible, porque estos señores, en vez de ir a favor de España, van en contra de España y que lo que quieren es condicionarnos a todos los españoles. Mañana voy a pedir una reunión al señor Feijóo para ver si podemos hacer un pacto temporal para apoyarnos mutuamente o los presupuestos, una estabilidad legislativa. Y si no, como colecciones, ¿no? Claro, es decir, si no puedo gobernar ni sacar presupuestos y me estás pidiendo cosas que yo no quiero asumir. Ahora, cuando tú estás dispuesto a asumirlo todo para seguir en el poder, pues claro, tragas con todo, ¿no? Y de hecho, hubo una época que si no había presupuestos decía, habrá que ir a elecciones porque no hay presupuestos. Esto ya ni hablamos de eso. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Que también hemos perdido de la noción. O sea, lo que realmente te hace... Yo entiendo el poder como el poder de cambiar las cosas, en el sentido de transformación. Es decir, yo no reniego me dicen algunos, es que fuiste muy ambicioso y querías ganar al PP y querías ganar las elecciones. Digo, sí, claro, efectivamente. Digo, ¿tú conoces a alguien que se presente a los Juegos Olímpicos y quiere quedar el último? ¿O tú conoces a uno que corra una carrera de Fórmula 1 y quiera llegar el penúltimo? O sea, claro que quería ganar, pero mi objetivo era cierta transformación del país. Quería un país más moderno, un país económicamente más fuerte, una educación mejor, una serie de parámetros de modernización de España. Entonces, eso es lo que a mí me movía y yo creía que desde la presidencia del gobierno sí se podía hacer, o por lo menos tener muchos más números que desde un grupo mixto en un rincón, ¿no? Entonces, esa era mi posición. Yo creo que ahí es clave para qué quieres el poder. La pregunta no es si quieres llegar al poder, porque si te presentas a presidente de gobierno es obvio que quieres llegar al poder. La pregunta es para qué quieres el poder. Y yo creo que el poder, lo bueno es transformar. ¿Por qué voy a esto? Si tú no tienes presupuestos, ni mayoría parlamentaria, tú no puedes transformar nada. Estás ahí aguantando el cargo, estás esperando a que te echen o durmiendo en la Moncloa. Entonces, esto es lo que denota también la situación actual. Un presidente que quiera mejorar, no sé, la educación, las políticas sociales, la economía, el mundo empresarial, lo que sea, legítimamente, tú estás ahí porque puedes transformar. Si de golpe te dicen, no tienes presupuestos, no tienes mayoría para sacar las leyes, tienes un crisol de partidos que tienen intereses contrapuestos que no te permiten hacer tu programa. Entonces, ¿para qué estás, chico? Entonces, estás para estar en el poder, pero no para cambiar el país. Entonces, ese es el problema. Cuando estar en el poder se convierte en un fin en sí mismo. Y creo que es lo que está sucediendo. ¿Y Santos Cerdán en las reuniones está por ahí o no? Yo no le conozco, creo. O sea sé quién es, igual le he saludado, pero que a mí no me... O sea, no participaba activamente. Por la parte de Ciudadanos, que en la época, José Manuel Villegas, que además es mi socio ahora, en la consultora, era mi mano derecha y era el negociador de todo. O sea, con Rajoy, con Sánchez...
con Ábalos, porque no hay que olvidar, es que claro, estos días lo comentaba con mi socio en alguna reunión, y claro, no hay que olvidar que Ábalos lo pintan así como un tipo que estaba ahí puesto, es que Ábalos es el que negociaba todo. La moción de censura con los grupos, formalmente las reuniones que hubo, ¿no? Por lo menos para pasar el expediente, las hacía Ábalos en el Parlamento. Ábalos era el número 2, era Mi Villegas, ¿no? Era pues no sé, ahora, no sé, Cuca Gamarra o Tellado. Tellado ahora. Bueno, en la etapa nueva. Sí. Pero quiero decir, es esa posición exactamente la que ocupa. O sea, ¿tú negociabais con Ábalos? Bueno, claro, es que Ábalos ha pasado a ser ahora un ser denostado por el partido, por la corrupción y lo que tú quieras, pero la realidad es que en el momento que yo estaba en política, en 2019, Ábalos era la persona más importante del Partido Socialista después de Pedro Sánchez. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Y no te voy a mentir, porque yo no me gusta, y la relación normal, cordial, era un tipo con el que se podía hablar, quiero decir, que era un tipo político pues, que tenía cintura y que sabía, o sea, que jugaba ese papel y ejercía el papel de secretario de organización, que es un papel muy importante en un partido grande, ¿no? Porque tienes que torear, tienes que pactar, tienes que negociar con otros partidos, y esa era la figura. Por eso, ahora cuando venden esto, porque parece que Ábalos lo había puesto ahí el ayuntamiento, o que no conocen a nadie, o los que han puesto la mano en el fuego, ahora dicen que esto no tiene nada que ver con el PSOE, y dices, hombre, pues si yo todo lo que he negociado prácticamente con el PSOE lo he tenido que negociar con esas personas, ¿no? Entonces, claro que ¿quién se cree eso, no? ¿Te arrepientes de haber entrado en política? No. Lo volvería a hacer, de hecho, en ese momento, ahora no, que no se saque de contexto. Esa iba a ser la otra pregunta. No, yo creo que en el contexto que lo hice, yo lo he explicado una vez, que nadie me malinterprete, pero si yo no hubiera estado en Barcelona en ese momento, si yo hubiera sido de Zamora, de Madrid, de Córdoba, probablemente no hubiera entrado en política. Porque a mí me movió mucho, debo reconocer, toda esa pisonadora nacionalista que nos estaba dejando a muchos, ¿no?, sin espacio prácticamente, y que estamos en una situación de desamparo, ¿no?, prácticamente por el Estado, ¿no? Entonces, en mi origen debo reconocer que tiene mucho que ver esa defensa de la unidad, esa defensa de las libertades, esa sensación de hegemonía nacionalista en mi tierra, ¿no? Seguramente en el País Vasco mucha gente le pasó igual, que la chispa fue esa. ¿Qué pasa? Que eso fue el origen y luego obviamente pues pensábamos que la manera de transformar eso era desde una visión nacional, no desde una visión regional, ¿no? Pero te reconozco que volvería a entrar porque en esos momentos lo que surgió, lo que fue Ciudadanos, lo que representó, la libertad incluso egoístamente que te daba el poder decir las cosas y decirlas desde un lugar donde influía y donde podías mover a más gente, yo lo volvería a hacer. Otra cosa es que obviamente ahora, en el momento que vivo, pues 6 años después, de vuelta al sector privado, con mis propias empresas, con mi vida, oye, no diré tranquila porque me muevo más que los precios, pero es verdad que una vida totalmente volcada, una nueva etapa, no me lo planteo, y creo que en la vida hay que saber pasar página, hay gente que está todo el día nostálgica de sí mismo, ¿no? Y contando batallitas. A mí no me parece tan interesante, me parece que la vida son etapas, esa fue brutal, yo disfruté mucho más que sufrí, aunque también sufrí, pero disfruté mucho, fui un privilegiado, o sea, montar un partido de cero con tus ideas, con gente buena, ir por toda España, conocer provincia a provincia, he conocido a gente muy interesante, he tomado decisiones más acertadas que equivocadas, también equivocadas, pero una trayectoria, digamos, me ha dado un bagaje que no hay formación que te lo premie o que te lo dé. Entonces yo ahora ese bagaje lo estoy aplicando pues a mi vida privada, a las empresas, a la gente con la que trabajo, ¿no? La última pregunta iba a ser esa, ¿no? Si volverías o tenías pensado regresar al ámbito político, pero ya has dicho que no. No, la verdad es que no. Pero por lo que te he dicho, por coherencia también a eso y... no. Bueno, o sea, pero igual que te pasó con Cataluña, a lo mejor también un momento va a poder decir, oye, es un momento límite y yo qué sé, no lo sé. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que también hay un proceso, ¿cómo te diría?, de cierto desenamoramiento, ¿no? Si existe el concepto, y se puede decir así, de cierta distancia, ¿no? Es decir, y yo debo reconocer, no te voy a engañar, lo que he vivido, pues eso, en un momento dado me convirtió en el chivo expiatorio y me había matado Manolete, también lo había matado yo, es decir, todo lo malo que pasa por España era Albert Rivera tiene la culpa, tal. Entonces, todo ese proceso, que es verdad que ahora, pues como se están viendo muchas cosas, es verdad que eso está, pues seguramente volviendo el agua a su cauce, pero es verdad que todo eso te hace separarte un poquito. Si le das también con lo que he sufrido en términos de seguridad, de familia, de pérdida de vida, no más allá, porque yo estaba 24/7 volcadísimo porque eras candidato a presidente de gobierno, no eras, con todos los respetos, el diputado número 24 de un grupo que también trabaja, pero no creo que ser candidato a presidente, que tienes una implicación brutal. Entonces yo todo eso, ahora, 6 años después, lo miro con distancia y digo, hombre, no volvería, y además
no te engaño, lo que te decía antes, creo que la democracia, siendo el menos malo de los sistemas, estoy viendo ciertas grietas, ciertas lagunas, y a día de hoy creo que no son fáciles, vamos a decir, de cambiar. Entonces, no lo sé, esto es como si alguien se va, me imagino, un futbolista o un deportista se va de la élite y lo ve desde fuera, pues hombre, claro, si eres un partido de la Champions, la final, y tú has estado ahí, pues supongo que te coge el gusanillo. Pero yo lo que estoy viendo ahora me parece más barro, no es la política que tampoco me movió. O sea, yo me moví, voy a decirlo, claro, lo de Cataluña fue una causa en toda regla, y una causa yo creo que muy noble, no solo mía, sino de mucha gente. Entonces, esa causa que me movió, y luego la regeneración, la defensa de la unidad, un país mejor, todo eso, creo que era un motor brutal. Ahora mismo, igual te vuelves un poquito, yo sé si es la madurez, las tortas por el camino, te vuelves un poquito más cínico, ¿no? Y entonces ves las cosas con un poquito más de escepticismo. Entonces el escepticismo, la pérdida de distancia, porque me ha alejado totalmente de la política, hace que yo no tenga esa condición de eterno candidato. Respeto que hay gente que lo hace, pero también te digo una cosa, no voy a decir nombres, tú sabes, seguro que los espectadores pensarán en gente. Yo creo que hay que respetarse uno mismo también, ¿no? Y respetar lo que uno ha representado y a quién ha representado. Yo he representado a casi 5 millones de personas, he fundado un partido, y yo veo ahora gente como que no sabe marcharse, ¿no? Como que está ahí todo el día pues diciendo la suya, en las tertulias opinando lo que tiene que hacer su partido, otros tutelando desde fuera a su gobierno, otros... es como una sensación de que no se acaban de marchar nunca, ¿no? Y yo creo que es bueno, ¿no? Punto y aparte, hay que cerrar capítulos en la vida para abrir el siguiente. Yo no me veo, a mí me han propuesto muchas cosas para hacer en términos políticos, como entenderás, o mediáticos, pero es que no me veo, por respeto a lo que fuimos, por respeto a lo que dijimos y por respeto a los que están. Es que ¿quién soy yo ahora desde una tribuna aquí, desde una tertulia? No, lo que tendría que hacer Menganito es pactar con aquel y muy mal, tal. Eso es como un jubilado en una obra, ¿no? Diciendo, un poquito más para aquí, un poquito más para allá. Entonces, a mí me siento cierta vergüenza a veces viendo a ciertos ex compañeros de diferentes partidos en ese rol, ¿no? De desde fuera diciendo lo que hay que hacer. Yo no me veo en ese rol, me da un poquito de vergüenza. Para acabar ya, la última, Albert. ¿España tiene solución? ¿Tenemos remedio? Porque has sido muy crítico con el tema de la sociedad, que ciertamente es así. El tema de la sociedad española, también la cuestión democrática ligada también a ese tipo de sociedad. ¿Crees que tenemos remedio o no? Creo que nos falta tocar fondo o vernos muy amenazados. Siento decirlo así, no estoy llamando, obviamente, ojalá no pase nada. Pero creo que tiene que haber... Para que haya una catarsis tienen que suceder cosas, ¿no? Y en este aletargo generalizado que vivimos, en esta dependencia permanente del Estado, esta visión estatista permanente, generalizada, de izquierda, derecha, de jóvenes, mayores, de todo tipo, la única esperanza que tengo, que no es poca, es lo que te decía, esas pequeñas chispas o chispazos de gente libre, veo a los jóvenes pues que ya no están todos alineados siempre con los mismos a la izquierda, que es como casi un clásico, ¿no? Y la gente pues tiene más... Veo esa corriente un poquito más libertaria, veo estos espacios, es decir, veo pequeñas grietas en ese modelo y no sé si por ahí creceremos suficiente como para cambiar el país, ¿no? Vamos a decirlo. Es decir, ojalá seamos algún día mayoría los que pensamos de esa manera, que queremos ser libres, que no queremos ser dependientes del Estado, que queremos tener pensamiento crítico, que no comulgamos con ruedas de molino, que queremos en una España pues seguramente mucho mejor de lo que es hoy y no somos conformistas, queremos ser ambiciosos, pero somos minoría. Creo que somos minoría, contando. Entonces la aspiración es que esa corriente, pues oye, ojalá. Y luego liderazgos, no te voy a engañar, hace falta líderes. Es que las revoluciones malas tienen líderes, pero también los cambios sociales buenos tienen que tener líderes al frente. Entonces necesitaríamos personas que representen estos valores, ¿no? Y que la gente les sigamos o les ayudemos o que podamos compartir ese proyecto. Ahora mismo hay liderazgos de partido, para entendernos, hay gente interesante en algunos proyectos, pero a nivel nacional, esa corriente que digo, más allá de la alternativa de la oposición, pero digo socialmente, tampoco estoy viendo grandes liderazgos más allá de tribunas como esta o francotiradores, que digo yo, pero no hay una organización social ni una conciencia social probablemente. Entonces vamos a dejarlo en la esperanza de que esa minoría crezca y florezca y algún día pues esa corriente liberal de una España más liberal, más abierta, pues pueda ser mayoritaria. Pues con este mensaje de esperanza vamos a despedir la entrevista y como son numerosos los desafíos, si te parece dentro de un tiempo... Nos vemos, a ver si somos más. A ver cómo va desarrollándose todo.
Pues muchas gracias, Albert. Gracias a ti, un placer. Y enhorabuena por el programa y por los proyectos que tienes encima de la mesa. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta entrevista. Y ya saben que próximamente tendremos otra. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.